Hola, ¿qué tal? Viernes 9 de agosto del 2024. Estamos una vez más comentando, platicando acerca de la realidad nacional con ustedes y sobre aquello que nos hace reflexionar sobre la realidad estatal y la realidad política o nacional. Hoy encontramos que los conservadores, los partidos conservadores de siempre, ya son aliados del campesinado. Ahora que ejidatarios de Santa Rita Tlahuapan encuentran un clamor justo y lo han llevado hacia la agenda nacional, resulta que el prianismo y los conservadores son ahora muy buenos amigos del campesinado. Cuando durante más de 30 o 35 años de neoliberalismo los dejaron abandonados, ahora ya toman sus reclamos y los buscan y hacen de su grito de justicia parte de su agenda política nacional. Vaya hipocresía. Tantos años tuvieron para hacer la diferencia y hasta apenas se dan cuenta que el campesinado y los sectores desprotegidos del campo existen. Es cierto, nuestra lucha ha tenido grandes avances, pero también tiene grandes deudas sociales que hay que cubrir. Entre ellas, el campesinado está necesitado de más ayuda y justicia social. Es momento de voltear a ver a los ejidatarios, voltear a ver a los campesinos y apoyar al campo mexicano. Recordemos que si el campo mexicano está funcionando, si hay prosperidad en el campo nacional, al ser el sector primario de la economía, toda la economía va a crecer junto con el campo y el campesinado. Hoy más que nunca hay que estarlos viendo, hay que estar apoyando sus causas justas y estar apoyando sobre todo económicamente a ese sector que muchos campesinos, muchos campos en Tlaxcala y en México todavía funcionan con temporal. La tecnología o el avance en ingeniería agropecuaria todavía son algunas veces sueños y tenemos que llegar a hacer justicia en ello. Hay que pensar cómo ciertos reclamos, como ahorita también está agarrando la oposición, la guerra en Ucrania, como un estandarte de que ahora que la compañera Claudia Sheinbaum invitó a Vladimir Putin a la toma de protesta, debería de ser arrestado. O sea, nos toman como si fuéramos la policía del mundo o como si quisiéramos actuar siempre al son que Estados Unidos nos canta o nos toca. Eso era común en el prianismo, era muy común en el prianismo que se hiciera lo que la agenda de Washington marcaba o decía, pero ahora creen que seguimos bajo esa misma forma de actuar. Recordemos que ya lo dijo Claudia Sheinbaum, somos un país independiente, autónomo, que toma sus propias decisiones y no creo que sea viable, incluso factible, que se arrestara a Vladimir Putin por venir a un acto político solemne a México como es la toma de posición de nuestra futura presidenta. Hablando de ello, ¿qué más me gustaría que también en Estados Unidos viniera a gobernar una mujer? Al grito de que no porque la compañera Kamala Harris sea la mejor opción, sino que creo que cualquier opción es mejor que Donald Trump. Hasta ahí mi comentario para no meternos en problemas, pero creo que sí, cualquier individuo sería incluso más inteligente y una opción más madura y viable que Donald Trump. Ahora también, para seguir meditando y empezar a cerrar, ya también hemos visto que la oposición venezolana dicen que nos nombremos para declarar como ganador al opositor en Venezuela, cuando todavía, como dicen los países coherentes, entre ellos México y Brasil, no se han dado a conocer las actas. No podemos decir o suponer la existencia de un fraude electoral si no tenemos las pruebas. Creo que en derecho hay una máxima que dice que aquel que acusa comprueba. Y si no tenemos con qué comprobar un fraude electoral, no tenemos el por qué dar como ganador al títere de la señora que lleva el liderazgo de la oposición en Venezuela. Creo que sería una decisión muy inmadura, y muy comprometida el estar dando como ganador a alguien que, si bien no tenemos las pruebas de un supuesto fraude de Maduro, tampoco tenemos las pruebas de que la oposición ganó. Y eso, en su soberanía y en su autonomía como pueblo,
al latinoamericano lo tiene que hacer el pueblo venezolano. Nosotros no somos quienes para cambiar el sistema político y el régimen en Venezuela si no somos parte de esa población que debe de liberarse a sí misma. Es mi punto de vista. Y ya por último me llama la atención cómo la refinería de Dos Bocas ha llegado a callar más de Dos Bocas. 100, 1000, muchísimas bocas que nos dicen, ay, chairos, todavía creen que la energía fósil va a seguir alimentando, cuando hemos visto que los autos ecológicos, al menos los híbridos, muchos de ellos son muy caros. No creo que lleguen a ser carros populares o para la mayoría del pueblo. Yo lo digo con uso de razón, que fui delegado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes aquí en el estado de Tlaxcala por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Estatales. Me tocaba ver muchos emplacamientos de vehículos privados y llegaba a ver de autos híbridos facturas de 1,5 millones, de 2 millones en los carros eléctricos. Siguen siendo autos muy caros. La energía fósil todavía se sigue utilizando incluso en aviones y en algunos otros medios de transporte e incluso para generar electricidad. Y hablan que refinar petróleo ya es del pasado, porque somos unos chairos ignorantes, mugrosos, que no nos bañamos y que no sabemos de la realidad económica internacional. Yo dejo este pensamiento. La energía fósil puede seguir funcionando todavía algunos años más. Y además México, al contrario del error que ha cometido Maduro de petrolizar la economía, estamos buscando también el litio y otras medidas emergentes de búsqueda de energéticos y también apoyos a pequeñas y medianas empresas, a empresas mexicanas, recaudación responsable, donde el rico pague más o pague lo que debe de pagar el rico y el pobre pagar lo que debe de pagar. Y otras medidas económicas responsables que nos harán salir poco a poco sin bien no hay una crisis económica, pero sí enfrentar un desarrollo económico donde tanto las clases desprotegidas y explotadas por el capitalismo como las clases burguesas puedan tener cierto beneficio económico de una manera equilibrada, una manera equitativa, ecuánime, una manera justa o al menos con mayor equidad, para que no haya o que la diferencia entre ricos y pobres sea más abismal y podamos hablar o se pueda hablar de una mayor justicia distributiva de la economía mexicana y de la recaudación de contribuciones, entre ellos impuestos y otras contribuciones fiscales que harán que México o el Estado mexicano tenga capital para poder seguir invirtiendo en obra pública y seguir haciendo menor la deuda interna, que también es importante, la deuda que tenemos con los mexicanos, de México hacia sus ciudadanos, para que pueda haber más justicia social y mayor desarrollo, que es distinto al crecimiento económico. En el desarrollo económico, tanto las clases bajas como las altas, las explotadas como las explotadoras, la clase trabajadora y los demás oprimidos por el capitalismo pueden llegar a gozar de la misma distribución que las clases poderosas, y es lo que queremos buscar, una distribución equitativa, ecuánime y justa de todos los recursos. Mil gracias. Nos vemos de aquí 8 días esperando una nueva columna de opinión. Espero su like y sus comentarios. Gracias por seguirme. Les dejo un abrazo. Ernesto Conde Paredes, su amigo. Nos vemos la siguiente semana. Hasta pronto.